Voy contigo, Ignacio Ortega, de la agencia EFE, que permanece ahí justamente en Kiev. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bien, estamos bien. Este último día, los dos últimos días han sido más tranquilos aquí en la capital de Ucrania. No sabemos si esto tiene que ver con el inicio de las negociaciones, de las que se habló ayer y hoy han celebrado la primera ronda. Esperemos que sea por eso. Es decir, se han reunido por fin representantes de los dos bandos, de Ucrania, el agredido, y de Rusia, el agresor. Es decir, la reunión se produjo en la frontera, en la localidad de Pripyat, que es simbólico, ¿verdad? Porque Pripyat es la ciudad que fue construida para los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Es decir, tiene mucha historia ese lugar. En principio, las consultas a mí y a otros expertos nos despertaban dudas por el hecho de que Ucrania envió al ministro de Defensa como jefe de la delegación y Rusia a Vladimir Medinsky, que es una persona bien conocida que es exministro de Cultura. Entonces, digamos que el nivel difería un poco entre una parte y otra, pero la impresión que tenemos y lo que las filtraciones que ha habido de la presidencia ucraniana es que no han sido del todo negativas las consultas. Y han ido los representantes de cada una de las delegaciones, han vuelto a sus capitales para informar a sus presidentes y después volver a reunirse. Entonces esto es el comienzo de algo. No sabemos si va a ser de algo positivo o de algo muy largo. Van a ser unas negociaciones largas y sin resultado no lo sabemos. Es decir, la guerra sigue. Con respecto a Kiev no se nota, pero por ejemplo la ciudad de Kharkov, la capital del este de Ucrania, el centro industrial más importante durante la época soviética, está siendo bombardeado y ahora mismo estaba leyendo que el alcalde de la ciudad estaba hablando del saldo de víctimas y estaba hablando de que esto no era un ataque normal y corriente, sino era un asesinato. Y estaba hablando precisamente de que hoy hubo 37 heridos, de ellos 3 niños, y que había también muertos. 4 personas habían salido del refugio para recoger agua y habían muerto. Y 5, una familia completa de 2 adultos y 3 niños quemados vivos en el coche. Es decir, en Kharkov sí está habiendo combates cruentos y bombardeos, y lo siento, tenemos que fiarnos, ¿verdad?, de las fuentes que tenemos. Podrán decir en Rusia que esto es propaganda ucraniana, pero si el alcalde dice que ha muerto a esas personas, tenemos que pensar que el alcalde no se lo inventa, el alcalde de Kharkov, que no es el presidente del país ni otra persona. Entonces, la situación sigue siendo, por supuesto, tensa, la guerra sigue, pero hay una ventana a la esperanza, digamos así, y los ucranianos, de hecho, quieren creer en esa esperanza. Hoy por fin, después de 2 días de toque de queda muy riguroso que duró realmente casi 2 días, hemos podido salir por la ciudad. Hay colas kilométricas frente a los supermercados porque las tiendas están vacías y los supermercados aún tienen alimentos. Entonces había gente, yo he hablado con ellos, 2 horas y media esperando en la calle a poder entrar al supermercado. Es decir, que es un problema. Y hemos estado en un hospital infantil, es decir, un hospital pediátrico, y hemos visto en el sótano a los niños enfermos, viviendo, se puede decir, en el refugio, en el sótano. Es decir, que la situación, claro que es dramática. El médico jefe nos decía que estamos al borde de una catástrofe humanitaria. Por tanto, por supuesto, no podemos bajar la guardia, ni nosotros, ni nadie. Es decir, pero, lógicamente, cuando hay negociaciones, pues uno espera que al final, lógicamente, el diálogo acalle los cañones. Ahora, Ignacio, lo que es Putin, el estilo Putin, ¿no? Al mismo tiempo que hablaba de esta mesa, hablaba de poner en alerta su fuerza nuclear. Sí, totalmente. Es decir, Putin es un dirigente, lógicamente, vamos a decir, no al uso occidental, digamos así. En Occidente los dirigentes no están acostumbrados a tratar con un líder de esta clase. El único líder al que realmente respetaba Putin, dicho así, entre comillas, y que realmente yo considero el único al que realmente respetaba en estos últimos, digamos, 10 años, ha sido Angela Merkel. Y Angela Merkel nació en Europa, nació en Alemania Oriental, entonces en un país comunista. Entonces era la única que podía entender un poco la forma de pensar de Putin. Putin, digamos que es un conspirador nato, siempre está conspirando, o sea, continuamente está pensando cómo sacar beneficio, ¿no? Es una mentalidad muy así de la calle, ¿no?
y siempre con una mano está haciendo una cosa y con la otra mano está haciendo otra. Claro que Putin lo que quiere en estas negociaciones es arrancar la neutralidad, lógicamente, de Ucrania. Claro que quiere que retire de la Constitución, porque eso está acuñado, tenemos que recordarlo, está acuñado en la Constitución ucraniana, la aspiración a ingresar en la OTAN. No es una declaración política. Entonces, claro que quiere hacerlo. Y de repente ahora, cuando a la OTAN se le ocurre hacer un gesto, este hombre de la manga, de la chistera, se saca casi, entre comillas, poner en alerta al arsenal nuclear de del segundo, después de Estados Unidos, ejército más poderoso del mundo. Entonces, claro que él le gusta tener la gente en tensión, pero eso no lo digo yo. Yo cuando hablé recientemente con el antiguo secretario de Gorbachev, Mikhail Gorbachev, el último dirigente de la Unión Soviética, me decía, él culpaba a la OTAN, me decía, la OTAN es la que tiene la culpa. Decía, ¿por qué? Porque hubo un momento en los años 90, cuando cayó la URSS, que hubo la oportunidad de que Rusia se acercara más a Occidente. Y en cambio Estados Unidos siguió con la OTAN, y como nosotros hemos ganado la Guerra Fría, no tenemos que dialogar con Rusia. Y otra vez ahora Putin hace lo mismo que hacían los dirigentes soviéticos, utilizar el arma geopolítica del miedo, es decir, asustar con el arsenal nuclear para conseguir éxitos en las negociaciones políticas. Y por otra parte, además, quiere extender, también en la amenaza, en esta estrategia que tú mencionas, Ignacio Ortega de la Agencia EFE, que estás en Kiev, de involucrar o de advertir o de amenazar, de hecho sí, a Finlandia y a Suecia. Finlandia con el viejo conflicto soviético, ¿no? Absolutamente. Es decir, imagínate meter ahora en esta olla a presión, meter dos ingredientes más, Suecia y Finlandia. Es decir, Suecia, todos sabemos además, en la historia de Rusia, Suecia tiene mucha importancia, porque, digamos así, si nos retrotraemos a la historia, fue un pequeño imperio. Suecia tuvo un pequeño imperio, no un gran imperio, ¿no? Pero el imperio ruso tuvo que derrotar al sueco para convertirse en una potencia. Eso ocurrió con Pedro I el Grande hace exactamente 300 años. Y entonces, lógicamente, hay algunas afrentas históricas, pero en el caso de Finlandia es incomprensible, porque Finlandia es un país que podía haber ingresado en la OTAN y tuvo esa posibilidad y nunca lo hizo. Y tiene una relación excelente con Rusia. Y de hecho, cuando tuvieron este conflicto en la Guerra del Invierno, que se llama la Guerra de Invierno del 39 al 40, donde la Unión Soviética atacó a Finlandia y Finlandia fue una especie de Vietnam, como guerra de Vietnam para Estados Unidos. La Unión Soviética salió escaldada de esa guerra. Y entonces, de todas formas, Finlandia siempre ha tenido una relación muy pragmática e inteligente. ¿Por qué ahora de repente ponerse a amenazar a Finlandia? No tiene ningún sentido. Yo creo que se les ha ido un poco al Kremlin y a la política exterior del Kremlin, se les ha ido de las manos un poco esta situación. Entonces yo creo que, como tú estás comentando, yo creo que para Rusia ahora mismo a lo mejor también sería bueno acabar la guerra, porque toda la oleada de sanciones y de condenas que está recibiendo Rusia da la impresión que va a aislar el país. Nosotros, los periodistas que somos corresponsales en Moscú, estamos pensando de cómo vamos a volver, porque tenemos que volver y no sabemos de cómo físicamente volver, en tren, ir a Polonia, volver al país. Es decir, que es hasta en la vida personal de cada uno de nosotros, que no somos nadie, pues también está influyendo todas estas decisiones. Entonces yo creo que a lo mejor a Putin también le conviene esta situación, este impasse, y llegar a un acuerdo que a lo mejor puede ser el acuerdo de neutralidad, puede ser. Ahora mismo cuesta creer que Zelensky vaya a decir, pues sí, de repente voy a ser neutral después de todo lo que pasó. Pero si de repente le aceptan en la Unión Europea, que lo ha solicitado hoy, a lo mejor pues estamos hablando de un miembro de la Unión Europea que es neutral. Nada más por último, dime por favor, Ignacio Ortega de la Agencia EFE, ¿cuántos muertos me dijiste que reportó el alcalde de Kharkiv? Sí, mira, te lo vuelvo a leer porque tengo la noticia delante. Leo ahora mismo, dice, el día de hoy, 37 heridos. De ellos, 3 niños. Después, dice, 4 personas salieron de su refugio a recoger agua y han muerto. Y una familia de 2 adultos y 3 niños fueron quemados vivos en el coche. Eso es lo que está. O sea, te leo al pie de la letra su mensaje. Sí. Todos estos mensajes podemos decir, no, porque esto es propaganda, no, porque el otro es propaganda. Oye, yo
lo que no puedo, no estoy ahí para comprobar que han muerto, ¿verdad? Yo no puedo prometer, soy un periodista que no voy a decir algo y decir, pues sí, los he visto, no, yo estoy en Kiev, esto fue en Kharkov, siempre si el alcalde lo dice porque se lo va a inventar, pues bueno, pues ya sabes, los conflictos son conflictos también de propaganda, ¿sabes? Unas guerras de desinformación. Lo que está claro es que están muriendo civiles en Ucrania. No vamos a decir que están muriendo decenas de miles, pero están muriendo. Y si esto sigue, van a morir más y morir más y morir más. Y soldados de los dos bandos y civiles que llevan armas de los dos bandos. Y al final el resultado va a ser que estos dos países no van a poder vivir. Se van a odiar para siempre. Y los famosos hermanos eslavos, ucranianos y rusos, va a ser, pues esto, pasto de las llamas y se morirá en el cajón de la historia porque los ucranianos nunca le perdonarán a Rusia esta invasión. Así es. Ignacio, te mando un abrazo y hasta mañana. Cuídate y que la pases bien, lo mejor posible. Vamos. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos. Que estés muy bien. Ignacio Ortega, corresponsal, gran cronista de la agencia EFE en Kiev. Fíjese, en Kharkov, en plena invasión, murieron 8 personas. En esta comunidad de Michoacán, solo